Hola amigos de Contexto. Señores, el país estuvo muy atento en relación al juicio del crimen de la adolescente de 16 años que tenía un embarazo de 5 meses, Emily Peguero. Durante el proceso judicial, los jueces del Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís condenaron a 30 años de cárcel a Marlon Martínez tras encontrarlo culpable del crimen, mientras que su madre, Marlene Martínez, fue sentenciada a 5 años de cárcel al ser hallado culpable de ayudar a su hijo a encubrir el hecho, pagándole a una persona 100,000 pesos para que desapareciera el cadáver de la joven. Marlon fue enviado a la cárcel de Salcedo, mientras que Marlene fue enviada al Centro Correccional y de Rehabilitación Rafael Mujeres en la provincia de Santiago. Por un lado, el Ministerio Público pedía ratificar la condena de 30 años de prisión a Marlon Martínez y condenar a 20 años de prisión a Marlene por complicidad antes y después de cometerse el crimen, según el artículo 304 del Código Penal, que es la pena que le corresponde. Mientras que los abogados de la defensa solicitaron a los jueces variar los cargos y reducir las penas impuestas a sus defendidos por considerarlas muy altas. Hace unos días, los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís decidieron variar la sentencia dictada a Marlene Martínez de 5 años de cárcel por la muerte del adolescente Emily Peguero a 2 años. En el tribunal que le conoció la revisión a su medida de coerción, Marlene Martínez pidió, entender su situación, mientras que ella aseguró que no era nada fácil entregar a su hijo a las autoridades por el asesinato del adolescente Emily Peguero. Bueno, pero para entender mejor este proceso, que como todos los de derecho son un poco complicados, y cómo se aplican estas normas y leyes y tener distintas interpretaciones, hemos invitado en esta ocasión al abogado Zacarías Payano, porque se ha dicho que, entre otras cosas, que con un nuevo código se hubiera podido sentenciar a 50 años de prisión a Marlon y a su mamá con 40, que es la pena que le sigue. Entonces yo quiero que no solamente pues nos remitamos a este caso, sino cómo está funcionando la ley en la República Dominicana, por qué leyes debemos regirnos y en este caso específico, ¿qué es lo que ha pasado? Bienvenido, Zacarías. Muy buenos días, muy contento. Un placer de tenerte. El placer es mío de estar contigo aquí, nueva vez. Gracias por venir, acudir a nuestro llamado. Como tú decías en el exordio del programa, los temas legales son complicados. Muy complicados, yo diría que los más. Cada quien lo ve desde una óptica, y de ahí viene el adagio del escritor español Campo Amor, que dice que nada es verdad ni mentira. Exacto. Que todo depende del color del cristal con que se mira. Eso es una verdad. Pero hay una realidad, derecho. Y es que los jueces no pueden aplicar una pena que no esté establecida en un código. Claro. De ahí viene una máxima latina que dice nula pena sine lex, o sea, es nula la pena si no existe la ley previa. Todo el mundo entendía que a estas personas había que aplicarle la máxima pena. Y la máxima pena que objetivamente existe en el país en estos momentos son 30 años. Eso le fue impuesto a Marlon y le fue ratificado por la Corte. Ahora, todo el mundo sabe en la República Dominicana que quien indujo a ese muchacho a hacer lo que hizo fue su madre. Quien le había dicho, ten cuidado con lo que tú haces, y después que lo hizo, no te apoyo, se resuelve tu problema. Eso fue lo que ella le dijo. Porque ya se ha visto cuál es la conducta de esa señora. Es una conducta muy difícil, muy terrible, pero no se pudo probar que ella fue cómplice para cometer el asesinato. Sino solo el ocultamiento del cadáver. Ella, con un código adecuado a la realidad actual, el código nuestro es un código antiquísimo, que no tiene una serie de figuras penales que han surgido en los últimos tiempos en el país, como el sicariato,
como la delincuencia electrónica, como una serie de violaciones que ocurren fruto del desarrollo de la sociedad. Entonces, los jueces están atados y están supeditados a las leyes previas. O sea, Zacarías, que con la aprobación de ese nuevo código que ha dado más vueltas que un trompo dentro de la justicia y entre otras cosas no se ha aprobado, no sé si será por cuestiones políticas, pero también esto del aborto ha sido definitivo para que no acabe de pasar y se vuelva a reenviar y a devolverse. Mónica, el Código Penal tiene 18 años en el Congreso Nacional dando vueltas. Tú dices que ha dado más vueltas que un trompo. Debe estar ya tonto, debe estar borracho de tanta vuelta que ha dado. Y hemos señalado que una manera de resolver ese problema es segregar lo del aborto del Código Penal. Claro. Y tratar el aborto en una ley especial. Aparte. Porque no es posible que una serie de crímenes horrendos que hay en el país, la gente, la pena máxima 30 y a los 15 tú puedes optar por una libertad condicional. Eso es lo grave del caso. Sí. Mira el caso de un famoso chamán que mató a la pareja y mató a 3 niños que no eran hijos de él. Pena máxima 30 años, pero esas infracciones tienen cúmulo de penas. Que según el nuevo código está establecido el cúmulo de penas. Sí. En el caso de Marlon también había cúmulo de penas. Porque no es que querramos tener a las personas trancadas, pero es que además, antes de cometer un crimen, si la sanción es fuerte, se va a pensar 2 veces. No, la gente lo piensa además 2 veces. De que tener a antisociales de cualquier tipo fuera es peligroso. Mira ahora con esta delincuencia como está y todos estos asaltos que se han visto en las últimas semanas, que personas conocidas mías, tengo 4 que han asaltado la semana pasada. No hay una sola persona que circule por las calles del país que no haya sido víctima de algún atraco, tanto en su casa como en la calle caminando. Claro. Entonces, ¿quién es el culpable de que no se haya aprobado el nuevo Código Penal? El Congreso Nacional. No son los jueces, no son los fiscales. Algunos acusan a los fiscales que no pudieron probar la complicidad de esta señora. Ella lo hizo muy bien, precisamente para evitar que existiesen las pruebas de su participación previa al asesinato de la niña. Porque entonces también sería bueno leer el artículo 59 que tengo aquí. Dice, a los cómplices de un crimen o de un delito se les impondrá la pena inmediatamente inferior a la que corresponde a los autores. O sea, la inmediatamente inferior son 20 años. Claro. Sí, ya se demostró que el delito fue de 30. Sí. Entonces, corresponde a los autores de este crimen, salvo en los casos en que otra ley lo disponga. Y el artículo 60 dice, se castigarán como cómplices de una acción calificada crimen o delito aquellos que por dádivas, promesas, amenazas, abuso de poder o autoridad, maquinaciones o tramas culpables, provocaren esta acción o dieran instrucción para cometerla, aquellos que a sabiendas proporcionaren armas o instrumentos o facilitaren los medios que hubieran servido para la ejecución de la acción, aquellos que a sabiendas hubieran ejecutado. Entonces, el otro, que parece que fue por el que se condenó, que es el 359, sí, dice que el que ocultare o encubriera el cadáver de una persona asesinada o muerta a consecuencia de golpes o heridas será castigada con prisión correccional de 6 meses a 2 años y multa de 20 a 200,000 pesos sin perjuicio de penas más graves si resultare cómplice del delito. O sea que ella se está condenando por algo que ella simplemente encontró sin haber participado y lo ocultó por temor a que se le adjudicara a ella. Ese fue el caso. No por algo que planificó. El Ministerio Público no pudo probar de que ella planificara o que haya coadyuvado con el aporte de armas y medios a quien ejecutó la acción, a la desaparición física de esta desafortunada niña.
Y si tú ves, a ella le impusieron la pena máxima, pero la pena máxima que establece una sanción benigna para el que oculta un cadáver. Pero una pregunta, entonces, Zacarías, yo he leído varios artículos. Sí. El segundo que leí, que es el artículo 59, le da la pena de 20 años. ¿Por qué no hubo falta de pruebas para que fuese juzgada bajo este artículo? Claro, el Ministerio Público no pudo probar que ella participara en calidad de cómplice para la consumación de este crimen tan horrendo que afectó a toda la sociedad dominicana y que no se recuerda que se haya manifestado, verificado un crimen de esta naturaleza con la hazaña, una niña embarazada, la tiran a golpes desde una escalera, la meten en un saco y luego la tiran en un basurero, luego la mueven del lugar. Ahí fue que ella participó, porque ella era que le daba las instrucciones a un tal Boli, sí, que aquí para que moviera el cadáver. Ureña, que dice que fue mandado por la señora Marley. Entonces, no se pudo probar que ella hubiese contribuido, hubiese colaborado, hubiese coadyuvado con el autor material a la ejecución del crimen. Y por eso la Corte, aunque todos los jueces saben que ella fue una pieza clave para que ese horrendo crimen se materializara, no podían emitir un fallo diferente, porque si eso se recurre en casación a la Suprema Corte de Justicia, obviamente que la sentencia la van a casar, porque hay que aplicar la ley en base a lo que está establecido previamente. Entonces, nos tenemos que ir a la pausa, Zacarías, pero sí, tú has tocado el punto que justamente te iba yo a preguntar. Entonces, a esa réplica que el Ministerio Público ha apelado para la Suprema Corte, ¿qué va a pasar? Tú dices que va a ser lo mismo, pero nos vamos a la pausa y volvemos. Nos acompaña el abogado Zacarías Payano, un abogado en ejercicio de mucha experiencia, y nos aclara pues cómo son los mecanismos en el derecho, en la ley, en los juzgados, con el ejemplo del caso de Emily Peguero, que fue asesinada. Zacarías, entonces te preguntaba en el segmento anterior, esta apelación que ha hecho el Ministerio Público para que se revise esta disminución de sentencia, ¿cuál es el futuro que tendría? Ya la apelación se conoció en la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Ahora lo que viene es un recurso de casación, que no es un tercer grado de jurisdicción. ¿Cuál es la diferencia de un recurso de casación? La diferencia entre un recurso de apelación y un recurso de casación es que en el recurso de apelación el caso se conoce íntegramente porque tiene un efecto devolutivo, sí, que como se conoció en el primer grado. Sí. Y el recurso de casación únicamente la Suprema va a examinar si se aplicó bien la ley. O sea, la Suprema no va a hacer otro juicio. Con la documentación que le aporten, va a estudiar y va a determinar si fue bien aplicada o no la ley. ¿Realmente la ley fue bien aplicada? Obviamente, si los jueces han motivado bien su sentencia y han basado su decisión en los elementos de prueba que le sometieron, es casi seguro que la Suprema Corte de Justicia vaya a rechazar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, y sería una pena porque la sociedad está muy dolida. La sociedad dominicana todavía no ha sido resarcida del tremendo daño que le produjo este Ahora, crimen. Zacarías, mi pregunta es la siguiente, y estamos poniendo este caso como ejemplo para hacer pues un universo de lo que pasa con los crímenes en nuestro país. Se dice que si tuviéramos el nuevo código, hubiese sido Marlo condenado a 50 años de cárcel por el cúmulo de penas y su madre a 40 por complicidad. Sin embargo, no hubiese sido condenado tampoco a 40, porque si no hay pruebas no las hay. Entonces también hubiera sido condenada a los mismos 2 años. Lo que pasa es que el nuevo proyecto del Código Penal tiene una serie de nomenclaturas que el tipo de maniobras que ella puso de manifiesto previo a que apareciera el cadáver, porque ella tuvo la cachaza
de decirle a la niña que apareciera, que estábamos muy preocupados por su desaparición. Eso fue en la rueda de prensa. En una rueda de prensa que ella hace, ya ella sabía que esa muchacha estaba muerta. Entonces, el nuevo código viene con una serie de nomenclaturas distintas, más amplias que lo que establece el simple ocultamiento del cadáver. Este tipo de maniobras en el nuevo código tipifican la complicidad. O sea, que no lo tipifica. Penas claro, para este tipo de nuevas maniobras, nuevos métodos, nuevas estrategias que pueda poner de manifiesto una persona vinculada a un crimen de esta naturaleza. El nuevo código lo recoge como complicidad, no como un simple ocultamiento del cadáver, porque hay bueno que se sepa que ella no fue pasiva previo a que apareciera el cadáver. Ella tuvo una participación muy activa porque ella mandó a borrar el famoso video del edificio. Entonces, en el nuevo código, esta iniciativa todas esas maniobras de haber borrado este video se catalogan como cómplices. En este no. En el actual no. Y entonces ahora yo te pregunto, Zacarías, se usa mucho en derecho la expresión de un código garantista, por ejemplo, que es que le da garantías a las personas de que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿No sería este nuevo código amenazante para que pudiera ser utilizado para personas que no son culpables y se le condene como si lo fueran? Yo entiendo que no, Mónica, porque la ley es igual para todos. Tú decías hace un rato algo, que una pena muy severa hace que la gente lo piense dos veces antes de delinquir, antes de cometer una infracción grave. Y eso se le va a aplicar a todo el mundo, porque uno quisiera que si desafortunadamente se ve envuelto en un proceso judicial, que nadie está exento de ello, que se le mida a todo el mundo con la misma vara. Y la ley es de aplicación general, la ley es para todos. El principio de la presunción de inocencia, el código no lo va a borrar, porque es un derecho constitucional, eso está en la Constitución de la República, y el Código de Procedimiento Penal, que es el que establece las reglas para la aplicación del Código Penal, que sanciona las infracciones de naturaleza penal, se supedita y se adecúa a la Constitución de la República, que establece que toda persona se presume inocente hasta que en un juicio oral, público y contradictorio se le demuestre lo contrario. Es al que acusa que se le imputa la responsabilidad de probar. ¿Qué es lo que va a hacer el nuevo código? Que va a establecer sanciones más severas para crímenes y delitos que ya existen y va a consagrar nuevas sanciones penales para nuevas violaciones penales que no existían 20 años y 30 años atrás. Aquí no se hablaba de sicariato. No existía. Aquí no se hablaba de delito electrónico. ¿Cómo se condenan estos delitos que no existían, como el sicariato, por ejemplo? Bueno, el sicariato es un crimen muy fuerte de la misma categoría del asesinato, porque el sicariato es el asesinato por paga. O sea, va a tener las mismas sanciones que establece el asesinato. O sea, además del cúmulo de pena. El que manda a matar va a tener la misma pena, o quizás mayor, porque tiene más responsabilidad. Y además del cúmulo de pena, porque si tú utilizaste armas de fuego para cometer ese crimen, te van a sancionar por el uso del arma de fuego y te van a sancionar por quitarle la vida a un ser humano también. Y si en eso tú utilizaste violencia, utilizaste mecanismos más allá de un simple homicidio, entonces eso es lo que hace que se acumulen las penas por cada infracción, que aquí lo máximo es 30 en este momento, que no debe ser. Porque hay personas muy jóvenes. De hecho, tenemos el gran problema de los muchachos que no tienen 18 años y están cometiendo crímenes y utilizados para cometerlos. Y salen al rato. Salen jovencitos. De eso se quejaba la policía en esta semana, inclusive, de que ellos se cansan de apresar a los delincuentes y en poco tiempo salen a las calles, pero no es culpa tampoco de la justicia. Porque un juez no puede cantarle 30 años a alguien si el Código Penal dice que son 5.
Claro, claro. Y a estos muchachos se les juzga de una manera muy distinta si tienen menos de 18, si tienen más. La justicia tiene mecanismos para determinar cuando te quieren meter un contrabando de que el infractor es un menor de edad. Sí. Hay mucho truco con eso y se chequea. Aún no lo sea. Se chequea las actas de nacimiento y muchas veces se confirma que no, que lo hacen con acta de nacimiento falsa, y cuando se confirma su real identidad tienen 20 y pico de años. Entonces se someten a la justicia ordinaria. O sea que no solamente tenemos el problema de que hay delincuentes reincidentes que son menores de 18 años, sí, sino que hay otros que son mayores de 18 años, claro, y se juzgan como si fueran menores. Y que hay bandas que utilizan a menores, claro, para que, claro, sean los que den el frente y sean los que sean apresados, porque la sanción al menor es más benigna que la sanción a un mayor. Claro. En este momento que vivimos, Zacarías, en la República Dominicana, donde hay una violencia rampante, una agresividad en las calles, que pues te asaltan para quitarte un celular, ¿qué es más perjudicial? Que pues no, que se respete la vida y el famoso derecho humano de estos delincuentes, de que tanto se habla, o que se juzguen duramente para que la sociedad se libre de este flagelo, porque hay una discusión bien fuerte sobre también los derechos de los delincuentes. ¿Hasta qué punto vamos a seguir en esto? Bueno, el hecho de que a ellos se les respeten sus derechos no significa que no se le va a juzgar y se le va a imponer la sanción que conlleva la violación que ellos han cometido. Porque no podemos confundir aplicación de la ley de manera estricta con la impunidad. Claro. Porque ese es el problema. Claro. Ahora, ¿por qué mucha gente no va a la justicia a denunciar cuando la atracan o cuando les roban? Por lo complicado que es el seguimiento a los procesos judiciales. Si el proceso fuera más expedito, la gente fuera y denunciara y se querellara y le diera seguimiento a los procesos. Pero cuando tú te ves envuelto en un proceso judicial, tú estás comenzando un vía crucis. Que tienes que dejar de trabajar para poder asistir. Y que tú no sabes, como decía una emisora famosa, la Radio Guarachita, que decía que los servicios públicos de Radio Guarachita no tienen hora fija para ser pasados. Los procesos judiciales, tú no sabes cuándo van a terminar ni cómo van a terminar. Porque un proceso puede a ti durarte 10, 15 años y tú tienes que ir a 20 o 30 audiencias. Entonces, en un caso de poca monta, tú te pones a chequear los pros y los contras de tú continuar ese proceso y va a llegar a la conclusión que no vale la pena, que te va a salir más cara la sal que el chivo. Además de que tú te vas a estar viendo con el delincuente todos los días ahí, los familiares del delincuente detrás de ti, que también está expuesto a otro tipo de agresión. Por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo hay una instancia judicial que le llaman el furgón. En el furgón se conocen las medidas de coerción de los presos que llegan en el día a día. Mónica, eso es una sucursal del infierno. En una instalación totalmente... En un furgón, el Ministerio Público ahí, el juez ahí, los abogados ahí, las víctimas ahí, todo el mundo uno encima de otro. Entonces, en esas condiciones, cuando la gente va, la primera audiencia se aplaza para 2 meses, la segunda se aplaza para 2 meses, la tercera se aplaza porque fulano no llegó, la cuarta hay que citar de nuevo porque hay una irregularidad en la cita. La gente se desespera y olvida los casos. Entonces, si no hay un querellante que vaya a sustentar su caso, ¿qué tiene que hacer el juez? Si no hay un querellante, declinar. Víctima, que dice a mí me pasó tal cosa y yo pido que se me repare por esto, que es lo que le llaman la Constitución en actor civil, para que el victimario pague por el daño causado. Si no hay querellante, ¿qué tiene que hacer el juez? Tiene que soltar a la persona. Zacarías, pero antes, cuando una persona ponía una querella, ya el Ministerio Público era que pasaba a ser, como quien dice, el querellante. Y aunque la persona retirara la querella, no era posible dejar el caso. ¿Ya esto ha cambiado? El nuevo código establece lo que le llaman las acciones a instancia privada y las acciones a instancia pública. Hay violaciones que dependen únicamente de ti como víctima, que el Ministerio Público no interviene. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la emisión de un cheque sin fondo no envuelve al Ministerio Público por un asunto de interés privado.
Tú pones tu querella y tú le das seguimiento. El Ministerio Público ahí no interviene. ¿Y si es un robo, un asalto? Si es un robo y un sí. asalto, ya el Ministerio Público actúa porque en cierto modo se ha provocado un daño a la sociedad. Claro. Ahora el Ministerio Público no actúa motu propio. Tú tienes que, como querellante, ir a poner la querella, presentar la querella no vuelvo más, y darle el juicio seguimiento. sigue, aunque yo no vuelva más. Pero si tú no vuelves más, que eres la parte interesada, el Ministerio Público tiene 300 casos ahí y la gente encima de él para que le dé seguimiento. Pero debería ser esto automático. Pero automático, un Ministerio Público que no tiene medios, que no tiene vehículos, que no tiene un local apropiado, que tiene plazos penales que son fatales, que tiene que cumplir aceleradamente. Entonces el Ministerio Público le va a dar seguimiento a los casos de la gente que le da seguimiento. A los casos de la gente que lo tiran ahí y se olvidan, humanamente él no puede darle seguimiento a todos los casos. Nos vamos a ir a la pausa, señores. Volvemos. Zacarías Payano nos acompaña en esta entrega y hablamos de la situación del sistema judicial en nuestro país y nos referimos en especial al caso de Emily Peguero, de ese asesinato que se cometió horrendo y que la sociedad estuvo indignada. Zacarías, según lo que íbamos hablando, vemos que el Ministerio Público, que los juzgados, todo estaba rotado de casos y sigue habiendo mucha dilación en los casos. Y de hecho la prisión preventiva es, a veces en las cárceles hay más presos preventivos que presos que ya están condenados. Sí. Entonces esto quiere decir que nuestro sistema nunca va a dar abasto. ¿Qué podemos hacer y qué va a cambiar con la aprobación del nuevo código con esto de la prisión preventiva, por ejemplo, y también de que los delincuentes sean reincidentes, que sean visitantes en las cárceles, salgan y vuelvan? Bueno, el nuevo código puede en cierto modo evitar que gente que debe estar en las cárceles esté en las calles, porque a un individuo que le apliquen el cúmulo de pena, salir de la cárcel va a ser difícil, porque hay personas que cometen 3 y 4 violaciones cuando participan en la materialización de un crimen. Entonces ya ahí va a ser más difícil por el tiempo que recuperen la libertad. Y esto sumado a que hay nuevas autoridades en el sistema judicial, gente con mucha competencia y gente que tiene un proyecto de trabajo acelerado, que lo está comenzando a poner en práctica y por lo menos nosotros tenemos fe en que las cosas van a mejorar. Hay buen vínculo entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el presidente de la República, que es el jefe del Poder Ejecutivo, quien asigna los recursos al Poder Judicial para que pueda hacer el trabajo de interés general que establece la justicia y que debe hacer la justicia. En ese sentido, yo entiendo que en los meses por venir debe producirse un cambio sustancial en lo que es la administración de justicia. ¿Pero con la aprobación del nuevo código o en sí? En cierto modo es un conjunto de factores que pueden influir. La justicia penal con el nuevo código puede mejorar. Y además de la aprobación del nuevo código, ¿qué es lo que va a producir esa catalización del sistema judicial? La asignación de mayor presupuesto a la justicia para que pueda tecnificarse mejor, para que pueda habilitar mejores locales y para que pueda nombrar... ¿Se está haciendo esto? En ese sentido, la nueva Suprema Corte de Justicia está trabajando arduamente y para que se puedan nombrar los jueces que se requieran en diferentes jurisdicciones que por falta de recursos no se habían nombrado. O sea, hay lugares donde deben haber 5 o 6 jueces y solo hay 1 o 2. O sea que sí, ahora mismo se está trabajando en eso para que se agilicen los procesos judiciales. Claro que sí, claro que Porque sí. también es una barbaridad que personas que no se le ha pasado causa continúen encarceladas. Que están todavía protegidos por la presunción de inocencia, eso, porque no han sido juzgados. Por supuesto, porque ya una vez que son, pues... Sí, muchos imputados, que es como se le llama al que está envuelto en un proceso judicial, están guardando prisión por la medida de coerción
que muchas veces se renuevan y no han sido juzgados, pero muchos de ellos van a ser declarados inocentes. ¿Qué porque no porcentaje? cometieron los hechos o porque el Ministerio Público, No la tuvo parte pruebas. civil no pudo probar. ¿Qué porcentaje tú como abogado en ejercicio, Zacarías, podrías estimar de las personas que van a la cárcel por prisión preventiva son Sí. inocentes? Alrededor del 15 o del 20%. ¿Y qué proporción saldría libre siendo culpable por falta de pruebas? Bueno, el porcentaje tiene que andar entre el 10 y el 15%. O sea que un 30% Sí. vamos a decir que sale. Claro, Sale. O el porque- 15% porque no fueron culpables. Que Y es muy otros triste que aún cometiendo estar en la los cárcel. hechos no se pudieron acopiar las pruebas y el sistema judicial se basa en pruebas. O sea, tú puedes alegar todo lo que te dé tu gana en el tribunal, pero si no presentaste una prueba, una sola prueba es suficiente para tú condenar a alguien. Pero Zacarías, pensando yo en matemáticas, si de un 100% hay un 15 que no fue culpable, hay otro 15 que no presentó las pruebas, Sí. estamos hablando de cosas estimadas, ¿eh? Claro, porque claro. no tenemos estadísticas en la Claro, mano, así que claro. no sean severos en decir, bueno, dije José Zacarías, eso es bajo su punto de vista como, Claro. como abogado. Sí. Pero entonces yo veo, si nada más hay un 15% Sí. que no se le presentan las pruebas suficientes, yo creo que es mucho más alto ese número, porque yo veo que los delincuentes generalmente que salen a asaltar en las Sí. en las calles ya tienen la mayoría fichas en la policía. Claro, pero salen porque no se le aplica el cúmulo de penas. Si el código se aprueba, a ese individuo le van a buscar su historial delictivo. Sí. Usted fue condenado en tal año por tal hecho. Fue condenado en el otro año por tal hecho. Y entonces cuando lo vayan a juzgar por el nuevo hecho, le van a aplicar las sanciones que corresponden a los tiempos anteriores y en base a eso Claro. lo van a condenar. Claro. Y van a aplicar circunstancias agravantes, no circunstancias atenuantes. Pero como está establecido el código actual, a una persona la agarran y puede tener 20 sometimientos anteriores. Y es como si fuera el primero. Es como si fuera el primero. Lo juzgan por ese. Y el abogado de la parte acusadora, no, pero magistrado, mire, este individuo hizo tal cosa, hizo tal cosa, hizo tal cosa en tal tiempo. Dice, lamentablemente, yo solo lo puedo juzgar Por esta. por el hecho que usted me ha traído aquí. Presénteme las pruebas. ¿Y dónde están las pruebas? Entonces, lamentablemente, el juez, con dolor de su alma, tiene que soltarlo. Porque si se le acusa de un homicidio que se cometió con un arma de fuego y no aparece el arma, para determinar que él fue que la disparó. Zacarías, ¿qué me puedes tú decir, bajo tu experiencia, de en países donde ha habido mucha delincuencia y se ha controlado? ¿Ha sido más importante la prevención de la delincuencia, las altas penas que se les imponen, la rapidez en captar al que delinca? ¿Cómo crees tú que es la forma más eficaz de que el delincuente abandone esa idea? Y te lo digo porque en nuestro país estamos viendo ahora una violencia que nunca antes la habíamos tenido. Sí, También tenemos mucha importación de violencia. Claro que sí, claro que sí. Muchachos que vienen condenados desde afuera, que aprenden nuevos métodos, entonces lo aplican en el país. Y como saben que es un sistema tan frágil, un sistema que dispone de tan pocos medios, utilizan ese terreno fértil para delinquir. ¿Qué ocurre? Disminuir la delincuencia incluye una serie de factores. La prevención es importante, pero más importante es la sanción severa, porque me viene a la memoria el caso de Nueva York en la época de Giuliani, cuando él llegó. Eso era Sodoma y Gomorra, ¿tú te recuerdas, Sí, Mónica? claro que me acuerdo. Eso era tierra de nadie. Nadie tenía su pellejo seguro. Y este señor llegó y apretó la muñeca. Y todo el que se pasaba de la raya lo llevaban a la chirola, y le aplicaban su multa y le aplicaban su sanción. Y Nueva York se tranquilizó. Sí. Y Nueva York se puso seguro. Entonces, yo entiendo que prevenir es bueno, pero establecer sanciones severas es mejor todavía. Yo quiero que tú tomes en cuenta que un ciudadano dominicano que va a Miami no se va a un semáforo rojo. No. El mismo ciudadano Sí, que se va aquí aquí. se va en rojo, en Miami no se ve en rojo. Sí. ¿Por qué?
Porque la multa es bien grande. Porque le meten $500 de multa, aunque usted sea nuero del presidente, o aunque usted sea un diputado, Sí. o aunque usted sea un general. Sí, sí. Allí se sanciona la infracción, no al infractor. Hay miedo en nuestro país, Zacarías, a esas fuertes infracciones, a esas fuertes condenas. Y quizás eso se debe a que vivimos una época cuando, no la viví yo, pero la vivió el país cuando Trujillo, y después incluso, que se fabricaban expedientes. Y de hecho, todavía es posible fabricar expedientes y hasta recientemente hemos visto en una ocasión que le pusieron droga a un imputado. ¿Qué cuidado tendríamos que tener con esto? Bueno, eso que tú dices es verdad. Aquí se fabrican expedientes todavía. Gente que te cae mal a ti, tú te vale de subterfugio y le prepara un expediente, le pone una cosita o lo acusa de violencia de género y lo manda para la cárcel. Aquí se está dando un fenómeno muy grave en este momento. Aquí el que va por violencia de género a un juzgado le mete en prisión preventiva enseguida. Y muchas mujeres en conexión con gente que influye en el sistema judicial le preparan expedientes falsos de violencia de género a hombres para quitarle bienes y para apresarlos. Pero actualmente, ¿esas mujeres con relación con hombres o aún sin relación con una persona? Aún sin relación, pero se da entre parejas formalmente casadas, Sí. formalmente unidas. Y en materia de drogas se sabe también que a mucha gente que le caen mal le mandan a poner droga. Y por eso cuando van donde el juez tiene que soltarlo. Pero después para ser juzgado pasan 2 y 3 años en las cárceles. Entonces, ¿quién le resarce el daño? Claro. O sea, eso que tú dices se debe a la debilidad institucional nuestra, que todavía las cosas se hacen medalaganariamente, no se hacen con un patrón. La nueva ley de tránsito ahora establece sanciones muy severas. Demasiado, yo diría. Para el que se va en rojo, para el que no respeta las señales de tránsito, para el que no se pone el cinturón de seguridad. Yo creo que por ahí hay que comenzar. Ahora, muchos agentes de la DGC cometen atropellos, cometen abusos en contra de la ciudadanía. De hecho, ahí tengo un video que eso es muy delicado. Aquí de un agente de la policía dándole galletas a uno porque tenía un arma. Pero no quiere decir que todos los agentes de la policía sean ahí. Todo lo contrario, hay muchos agentes muy responsables que son correctos y que son correctos y no se atreven a apresar fuertemente o hasta dispararle a los pies a un delincuente que esté atracando en ese momento, porque lo van a llevar a la cárcel y le van a dar de baja. Claro, y entonces tenemos los dos casos. Le van a aplicar el Código Penal y lo van a mandar a la justicia civil. La autoridad tiene que tener el respaldo del Estado para actuar. O sea que ambos casos son muy peligrosos. Sí, son peligrosos. El delincuente suelto y el que no es delincuente que le fabrica un Pero hay expediente. que poner siempre el interés general por encima del interés particular. ¿Cuál es el interés general? La seguridad de la ciudadanía. Por supuesto, en un momento tan importante como el que vivimos. Claro. Un minuto, Zacarías. ¿Qué diagnóstico le ves tú a la justicia en este momento? Yo creo que va por buen camino. Hay buenos planes. Hay gente que está comprometida con que la justicia mejore. Y yo tengo fe que en los años por venir tendremos una mejor justicia. Que así sea, Zacarías, claro, que así sea. Todos lo necesitamos, el país lo necesita. Gracias por estar aquí, pues informándonos. Gracias a ti por tenerme presente siempre. El único que gana soy yo. Gracias, Zacarías. A ustedes, amigos. Okay. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos mañana.